Bueno, acá nos dan un octógono, nos dicen determinar los metros cuadrados de ladrillo necesarios para hacer una pared de 2 metros de altura que divida a un local. Este es una planta octogonal y lo quieren dividir en dos partes iguales. Se sabe que el octógono regular tiene 3 metros de lado. Si cada lado de esto vale 3 metros. La pared es la línea de punto. Esta es la pared. Lo que quieren saber es cuánto es la superficie de esta pared. Muy bien. Nosotros para poder analizar eso, lo primero que pensamos es empezar a sacar diagonales, porque esta es una diagonal. Pero nosotros lo primero que pensamos es decir, dijimos, bueno, mira, podemos tomar, lo primero que hacemos es tomamos esta diagonal y le llamamos L1, que es lo que hicimos acá. Como cada lado de esto vale 3, dijimos esto es 3, esto es 3, esto es un triángulo isósceles. Antes que nada, sacamos la suma de los ángulos interiores de este polígono porque vamos a necesitar sus ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores es igual a 2 rectos por n menos 2, es decir, n es la cantidad de lados, como es un octógono son 8, 8 menos 2, 6, 2 rectos son 180 grados. La suma de los ángulos interiores nos dio 1080. Hacemos 1080 dividido 8 y eso nos da 135 grados. Es decir, cada ángulo interior de estos vale 135 grados, que es lo que pusimos acá. Entonces, el primero que hicimos, este triángulo isósceles, tenemos dos lados y su ángulo comprendido, así que vinimos y aplicamos el teorema del coseno. Tengo dos lados y su ángulo comprendido, traje ese triángulo isósceles acá y dije L al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos el doble producto de un lado por el otro lado por el coseno del ángulo comprendido. Hice todos estos cálculos, le saqué la raíz cuadrada al 30,728 y nos dio L1, ¿sí? Este es mi primer diagonal, la longitud L1. 5,543. Eso es lo que vale L1. Aproveché también para sacar estos dos ángulos porque los voy a necesitar. Como este es un triángulo isósceles, al 180 le resté los 135, me dio 45, eso lo dividí por 2, me dio 22,5 grados. Muy bien. ¿Ahora qué hago? Bueno, ahora ya conozco esta L1, voy a averiguar esta otra diagonal, L2. Para eso se está formando este triángulo. Se está formando este triángulo. Esta es la diagonal L1, que ya la averiguamos nosotros. Vale 5,543. Este lado lo tengo, es un lado del octógono, vale 3. Pero acá hay un ángulo que no sé cuánto vale, ya no es de 135 grados, porque es este ángulo de acá. Este ángulo es 135 grados menos lo que vale este ángulo, que era el ángulo de 22,5. Así que hago esa resta, me da 112,5 grados y acá ya tengo el ángulo. Nuevamente tengo dos lados y su ángulo comprendido para hallar la L2, que es la diagonal L2. Hice este lado al cuadrado más 3 al cuadrado menos el doble producto de esto por el coseno del ángulo comprendido. Me dio 52,452, saqué la raíz cuadrada de eso y ya conozco L2, que vale 7,242. Muy bien, ahora hay que averiguar este ángulo, porque es lo mismo que antes, nada más que ahora ya no es isósceles el triángulo, entonces va a haber que usar el teorema del seno para calcular este ángulo alfa. El teorema del seno dice que un lado sobre el ángulo opuesto y otro lado sobre su ángulo opuesto, entonces eso fue lo que aplicamos acá. Dijimos, bueno, para calcular este alfa uso el teorema del seno, pongo L2 sobre el ángulo opuesto, 112,5 igual a este lado que es 5,543 sobre el seno del ángulo alfa. Sacamos el seno de ese valor, hicimos los productos cruzados acá, despejamos el seno de alfa, esto nos dio 0,707 ese cálculo, ponemos la calculadora seno a la menos 1 de esto y nos da 44,99, directamente 45 grados, lo redondeamos. Muy bien, entonces como esto es 45 grados, nosotros a estos 135 grados, que es todo el ángulo interior, esto es 135 grados, si le sacamos los
45 grados, esto me queda 90. Así que este ángulo beta vale 90 grados. Si yo aplicara el teorema del coseno, pondría esto al cuadrado más esto al cuadrado menos el doble producto de esto por el coseno de 90, pero el coseno de 90 da 0, así que todo desaparecería y me quedaría solamente estos cuadrados, que ya directamente yo acá, como esto era un ángulo recto, apliqué el teorema de Pitágoras. Y hice L3, que es la diagonal que nosotros queríamos averiguar, igual a 7,242 al cuadrado más 3 al cuadrado, le saqué la raíz cuadrada, me dio 7,83 metros. Esa es la longitud de la diagonal. Acá lo que estamos averiguando nosotros es esto, 7,83 es esto que nos está dando acá. Es decir, es esta longitud. Pero como nos están pidiendo determinar los metros cuadrados de la pared y la pared tiene 2 metros de alto, por lo tanto vinimos acá y dijimos, bueno, la superficie de la pared va a ser la longitud L3 por los 2 metros que tiene de alto. La longitud L3, 7,83 metros por 2 metros, me das 15,66 metros por metro, metros cuadrados, y eso sería finalmente la superficie de esa pared que tenemos que construir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá nos dan un volumen en forma de cono, está inscripto en un cubo de 3,5 metros de lado. Se pide determinar el volumen en metros cúbicos correspondiente a dicho cono. Ver el gráfico adjunto, me dice. Eh, El resultado no colocar unidades, colocar solamente el número. Muy bien. Acá lo único que nos están dando de datos es el lado del cubo. Bueno, pero como este cono está inscripto acá, es decir, como pueden observar, esto entra justito acá, ¿ve? Y en la altura también. Así que el lado del cono, el lado del cubo es la misma altura del cono. Lado es igual a h, que h es la altura del cono. Entonces, h también vale 3,5. ¿Qué otra cosa más? Si nosotros esto lo damos vuelta y lo miramos desde abajo, tenemos un cuadrado de lado 3,5 y tenemos una circunferencia acá adentro, encripta, que es la base de este cono, que es esta circunferencia. Sería un círculo eso. Como es un cuerpo, este es un círculo. ¿Qué tenemos de datos? Sabemos que el diámetro de ese círculo, que es el diámetro de este cono, es 3,5 metros. Por lo tanto, el radio es la mitad de ese 3,5, que es 1,75. Muy bien. Ahora con este dato podemos sacar el área de la base. El área de la base, una base de un círculo es pi por radio al cuadrado, pi 3,14, el radio 1,75 al cuadrado. Esto me da la superficie, 9,616. La superficie, y como el volumen del cono es un tercio por el área de la base por la altura, el área de la base me dio 9,616, la altura es 3,5. Eso me da 33,6568. A esto lo divido por 3 o lo multiplico por un tercio y me queda que el volumen es 11,218 o 11,2246 queda acá. Así que esto está perfecto. Eso sería el volumen de ese cono. Muchas gracias. Nueva relación. Bueno, acá nosotros nos dice con los datos aportados en el gráfico correspondiente a una parcela triangular, se pide determinar el área de la misma. Las medidas están indicadas en metros. Nos dan este lado que vale 12 metros, este que vale 22 metros y este ángulo que vale 40 grados. Yo voy a usar una fórmula que dice que la superficie de un triángulo oblicuo ángulo es igual a 1/2 por B por A, que son los lados comprendidos del triángulo, multiplicado por el seno del ángulo comprendido. ¿Sí? Los dos lados, si su ángulo comprendido, multiplicado por el seno, me van a dar la superficie. Muy bien, acá yo tengo dos lados, pero no tengo el ángulo comprendido, tengo este 40. Entonces, si yo le aplicara el teorema del coseno acá, L no lo conozco, el seno lo conozco, entonces no me sirve el teorema del coseno.
Así que voy a usar un ángulo auxiliar, voy a calcular el ángulo B usando el teorema del seno. Hago 12 sobre el seno de B, que no lo conozco, igual a 22 sobre el seno de 40. Hago estos productos cruzados, 12 por seno de 40, 22 por el seno de beta, despejo el seno de B, me da 0,3506, hago shift seno a la menos 1 de esto, me da 20,5 grados. Bien, ya tengo 20,5 grados el ángulo B, el ángulo A vale 40, así que el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos la suma de 40 grados más 20,5 grados. Así que esto me va a dar, entonces, 180 menos 40 menos 20,5. 20,5. Eso me da 119,5 grados. Por lo tanto, la superficie de este triángulo, entonces, la superficie va a ser, un lado vale 12 metros por, el otro lado vale 22 metros por el seno de ese ángulo comprendido, que es 119,5 grados. Entonces hago esto, digo 12 por 22 por seno de 119,5 y esto me da, y esto falta multiplicado por un medio acá, ¿sí? Por un medio. Esto quedaría un medio por, todo esto me da 229,773, que si eso lo multiplicamos por un medio, esto me da 114,88 metros cuadrados, que sería la superficie de esto. El resultado da 114,91, así que son algunos decimales. Esto está perfecto. Muy bien, muchas gracias.